Un segundo shock externo golpeó al sistema, la crisis de 1921, que estuvo acompañada de la caída de los precios de las exportaciones argentinas hasta 1924. Este segundo shock externo se reflejó en la balanza de pagos argentina. Hubo una salida de oro entre 1921 y 1924. Ello se tradujo en una depreciación de la moneda doméstica. El tipo de cambio se ubicó por encima del tipo de cambio de paridad. Por su parte, la caja de conversión continuó con su comportamiento de autorregulación, lo que permitió que los movimientos de las reservas se reflejaran directamente en el tipo de cambio. Empero, la situación cambió nuevamente a partir de 1925. Comenzó a entrar oro por la balanza de pagos, lo que se tradujo en una apreciación de la moneda doméstica debido al comportamiento de autorregulación de la caja de conversión. Las autoridades monetarias, esta vez, a diferencia de lo que había sucedido durante la guerra, frenaron el descenso del tipo de cambio cuando éste llegó a la paridad. Así, en agosto de 1927, Argentina volvió a operar con tipo de cambio fijo. Con la vuelta a la normalidad, la caja de conversión adoptó nuevamente el principio de la Currency School. Los movimientos de la base monetaria reflejaron estrictamente los movimientos de las reservas. Asimismo, la caja contó con los 30 millones de pesos oro del Fondo de Conversión como reserva extra. Y para diciembre de 1928, el 86% de la base monetaria estaba respaldada en oro. En cuanto al sistema bancario, este fue golpeado durante la caída de los precios internacionales de las exportaciones. Con la vuelta de la normalidad a partir de 1925, dicho sistema se recuperó, pero no alcanzó a compensar el impacto negativo que había sufrido en los años previos. Entre 1919 y 1928, la tasa de crecimiento promedio anual de los depósitos fue del 5% para el Banco de la Nación y del 4% para el resto de los bancos, y el ratio reservas a depósitos promedio fue del 27 y 29% respectivamente. Así, en los años 20, los indicadores dejaron de mostrar niveles súper altos y pasaron a mostrar niveles moderados. Se observa un debilitamiento respecto del pasado. A pesar del fin de la guerra, el sistema de caja de conversión continuó requiriendo de funciones bancocentralistas. El Banco Nación otorgó redescuentos al resto de los bancos de manera significativa a partir de 1923, lo que se ve en la diferencia entre los ratios de liquidez observado y contrafactual. Esta vez lo hizo con recursos propios. Asimismo, prosiguió financiando de manera agigantada al Estado. Si no lo hubiera hecho, el déficit del Estado hubiera sido mayor de lo que fue. Cabe preguntarse, ¿cuál fue el sacrificio en términos de liquidez para el Banco Nación de ejercer las funciones bancocentralistas? Para contestar este interrogante, comparamos los valores observados del ratio reservas a depósitos del banco con los valores contrafactuales. Estos últimos son de dos clases. Por una parte, los contrafactuales obtenidos de restar a las reservas del banco los redescuentos otorgados a los otros bancos. Y por otra, los obtenidos de restar el financiamiento dado al Estado. El ratio observado, reservas a depósitos, fue del 27% promedio anual. De no haber redescontado documentos de otros bancos, hubiese sido del 33%, y de no haber financiado al Estado, hubiese sido del 59%. Claramente, la mayor presión sobre la liquidez del banco vino del lado del Estado. En síntesis, con la vuelta a la normalidad, con el regreso de las reglas básicas, el sistema de caja de conversión presentó algunos cambios. Los indicadores bancarios dejaron de exhibir niveles superaltos, pasando a exhibir niveles moderados.
y el sistema, a diferencia del periodo preguerra, requirió de funciones bancocentralistas. El Banco Nación comenzó a partir de 1923 a redescontar de manera significativa documentos de otros bancos empleando sus propios recursos. Asimismo, continuó financiando al Estado, siendo esto la principal fuente de presión sobre sus reservas.